Bueno, em, creo que no va a entrar nadie más y si no somos los que estamos, les pido por favor si me pueden, aunque sea escribir en el chat, si me escuchan bien, si hay algún problema de sonido o algo, por favor. Y damos inicio a la clase de trabajo y energía de Introducción a la Física y Biofísica del CBC. Bueno, les voy a compartir pantalla, voy a dar una breve introducción y después voy a resolver algunos ejercicios sencillos, pero que son básicos para resolver el resto de los problemas que tienen en la guía. Y para ello les voy a compartir pantalla hacia una pizarra para que podamos ir resolviendo juntos. Bueno, arranquemos. Voy a dejar esto acá. Bien. Para empezar esta clase me parece como fundamental definir qué es trabajo y qué es energía porque son conceptos que están ínfimamente relacionados. No podemos hablar de trabajo sin hablar de la energía y viceversa. Entonces, nosotros vamos a nombrar el trabajo como la energía transferida por una fuerza. Nótese que, a pesar de que es una definición de trabajo, estamos mencionando la energía. Y la energía, muy similar, la vamos a definir como la habilidad para realizar un trabajo. Como ven, justamente volvemos a mencionar, eso no, acá, que el trabajo es un tipo de energía y la energía es necesaria para realizar un trabajo. Entonces, constantemente estos dos términos van a estar entrelazándose. Y para ello debemos plantear una forma de calcular esta energía que es transferida por una fuerza, ¿no? Para este caso, nosotros decimos que el trabajo va a ser igual a la fuerza, que es la que mencionamos, por una determinada distancia que va a ser un desplazamiento. Si ustedes tienen dudas, por favor, párenme, podemos parar las veces que haga falta. Bien. Es importante que entendamos, antes de avanzar, que el trabajo es una medida escalar que se calcula utilizando desplazamiento y fuerzas que son vectores, ¿no? Entonces nos va a interesar calcular el trabajo en un determinado sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto tenga sentido? Vamos a plantear el trabajo nuevamente como la fuerza por
que fuerza, ya podemos ir simplificándolo a F, una distancia, y esa distancia va a estar multiplicado por el coseno del ángulo, el coseno de un determinado ángulo, según el eje que nosotros estemos viendo. Vamos a ver un ejemplo sencillo, que es el ejemplo más fácil con el que se puede plantear. Vamos a ver un cuerpo, por ejemplo, y le vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza yo voy a definir que sea de, por ejemplo, 10 newtons. Me perdonarán la letra, estoy escribiendo con el mouse. Y va a recorrer una distancia que van a ser 10 metros, por ejemplo. Después vamos a probar con otros números para que vean cómo funciona. Entonces, el trabajo, que se lo suele notar con una W, de work, va a ser igual a 10 newtons por 10 metros. Esto nos va a dar igual, confíen en mí, 100 newtons por metro. Y acá, esta unidad, newtons por metro, se la conoce como joules. Entonces, cada vez que estemos hablando de joules, tengan en cuenta que estamos hablando de newtons por metros. Esa es la unidad en la que se mide la energía y por ende el trabajo, que es un tipo de energía. Bien, vamos a calcular con algunos otros números para que probemos usar esta fórmula sencilla, la practiquemos un poco más. Le ejercemos una fuerza, bueno, supongo que esa es horizontal. Vamos a hacer las cosas bien. No se puede, bueno. Ejerzo una fuerza de, ahora puede ser 15 newtons. Y la distancia recorrida, porque para mí es el mismo cuerpo, yo sé que lo hice un poco más grande, es de 30 metros. Un problema muy sencillo. Nuevamente volvemos a calcular el trabajo como 15 newtons por 30 metros, que va a ser igual a, y acá calculamos de forma muy sencilla, ¿cuánto es? 15 por 30, que es 450 joules. Esto es muy sencillo y fíjense que yo me estuve salteando un paso porque estamos hablando solamente de un plano horizontal. La cosa se pone un poquito más interesante cuando ya no es un plano horizontal, sino que la fuerza la descomponemos en sus vectores. Y este es un ejercicio que ustedes tenían en algunas guías, que yo lo estuve cambiando un poco porque me parecía afortunado y propio explicarlo en general para todos. Entonces tenemos un cuerpo, la masa no nos importa, ya van a ver por qué, y nos dice que esto es un carrito
y que Nicolás lo está llevando así, ¿no? Esto tiene unas ruedas, no importa. Se las vamos a dibujar si quieren. Y esa fuerza que le aplica Nicolás al arrastrar su carrito es de 15 newtons. Es un dato que nos dan. Y además de esto sabemos que es constante. Esa fuerza no va a variar a lo largo del tiempo. La distancia que recorre es de 4 metros. Y el ángulo, que esto es muy importante, con respecto al eje X, ¿no? Es de 37 grados. Acá vamos a estar trabajando siempre con grados, no con radianes. Así que tranqui con eso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos, el ejercicio te pide que calculemos cada una de las fuerzas que actúan sobre el carro y el trabajo total. El trabajo total es la suma de todos los trabajos. Pero yo antes de eso quisiera que hiciéramos un gráfico con todas las fuerzas. Eso está derecho, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacerlo un poquito más acá. Así pueden ver el gráfico bien ustedes. Tenemos nuestro plano, tenemos un eje X, un eje Y. Yo sé que esto puede estar más prolijo, pero a los fines prácticos sirve. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Empezamos por lo obvio. Tenemos el peso, que tiene que ser recto, no como lo hice yo. Tenemos la fuerza que le aplica, con un ángulo de 37 grados. Bueno, y tampoco lo dije, pero el problema te dice que hay un rozamiento. Por lo tanto, hay una fuerza opuesta. Y te explica que el rozamiento también es constante, que es de 5 newtons. Perdón, no se los había dicho. Lo vamos a ir resolviendo juntos. Por lo tanto, tenemos esos 5 newtons acá, que es del rozamiento, y acá nos separamos en las componentes X e Y, ¿no? Porque queremos que sea más sencillo. Entonces, la fuerza aplicada, que la vamos a llamar F, la podemos separar en las componentes Fi y Fx. Y además de eso, tenemos el peso, la fuerza en I, y se tiene que complementar con la fuerza normal, ¿no? Que la deben tener como fresquita en física 1. Perdón, de la unidad anterior. Bueno, acá tenemos las fuerzas ya graficadas. Y yo quiero dar una aclaración. Tenemos que tener en cuenta que si el trabajo, que ahora yo ya lo voy a empezar a nombrar con W, es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, y uso la A porque no me deja poner alfa, pero imagínense un alfa. Tenemos que también considerar esta parte de acá, que yo antes no la estuve teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos manejábamos siempre con un ángulo de 0 grados y el coseno siempre va a ser igual a 1.
El coseno de 0 siempre es igual a 1 y el de 180 es igual a menos 1. Por eso mismo, vemos acá que tenemos para la normal y la fuerza en componente I un ángulo de 90. Prueben con sus calculadores, les va a dar 0, por lo tanto no hay trabajo en este gráfico. Y lo mismo pasa con el peso. Tenemos otro ángulo de 90 grados en el sistema que estamos analizando ahora. Esto lo tienen que hacer con todos los sistemas que ustedes tengan y lo pueden ir calculando. Entonces, bien, la normal, la fuerza en I y el peso van a dar 0, porque el coseno del ángulo está multiplicando tanto la distancia como la fuerza, y cualquier número que ustedes multipliquen por 0 va a dar 0. Entonces, nosotros ya tenemos una buena parte del problema resuelta. La fuerza normal es igual a 0. La fuerza normal no, el trabajo que se aplica para la fuerza normal, ¿no? Vamos a aclararlo para que no se confundan. El trabajo de la fuerza, la componente I, es igual a 0. Y el trabajo del peso también es igual a 0. Recordemos que el trabajo es una magnitud escalar, no tiene vectores. Bien, entonces nos quedan nuestras otras dos fuerzas. Tenemos la componente I. ¿Por qué no estoy calculando esta? Porque ya la descompuse en X y en Y. Ahora solamente nos va a importar la componente I, X y el rozamiento. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida por el coseno del ángulo. Y este coseno del ángulo justamente se refiere a este. Es una forma de referirte a que estás hablando de solo la componente X. Entonces, reemplazamos. Sabemos que W va a ser igual a 15 newtons por 4 metros por el coseno de 37 grados. Y eso va a dar igual casi 48 newtons por metro, que sabemos que se puede decir porque son 48 joules, porque newtons por metro son joules, y se expresa con una J mayúscula. Bueno, ahí tenemos la primer fuerza a la que le calculamos el trabajo. En realidad ya habíamos calculado el trabajo de esto, sabemos que es 0. Ustedes pueden plantear la fórmula y como es lo correcto. Perdón. Sí. Sí, tengo una pregunta. No Pregunta. entendí lo del trabajo Newton igual a 0, trabajo fuerza en I igual a 0. Esa parte no la entendí. ¿Por qué todo vale 0? No entendés bien. Te explico. Cuando nosotros hablamos del trabajo, no estamos hablando de una magnitud vectorial, sino de una magnitud escalar, por lo que no trabajamos en dos planos. Por eso la fórmula del trabajo te plantea que tiene que ser el coseno del ángulo. Ay, acá mira, lo escribí mal. Ahí la arreglo. Es el coseno del ángulo. ¿Y qué pasa? El coseno de 90 y de 180 da 0. Porque tanto la normal
como la componente ni, como el peso, tienen un ángulo de 90, o en realidad acá, error mío, tiene un ángulo de, perdón, de 180 no, de 270. Si ustedes prueban el coseno, de hecho lo vamos a calcular acá, el coseno de 90, vamos a escribirlo bien, siempre va a ser igual a 0. El coseno de 180 siempre va a ser igual a menos 1. El coseno de 270, que es el caso del peso en este caso, siempre va a ser igual a 0. Y el coseno de 360 o, porque es lo mismo en este caso, 0, siempre va a ser igual a 1. Ahora entendí, profe, no había tenido en cuenta los ángulos, claro. Sí, 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 ahora entendí. Ahora se entiende, Bárbaro, ¿no? gracias. No, por Sí, favor, sí, gracias. cualquier otra duda interrúmpanme con confianza. Es por eso que sabemos que tanto el peso como la normal como el componente ni no van a tener ningún trabajo. Es una fuerza, porque la fuerza es una magnitud vectorial, pero en el trabajo que me involucró mover el objeto no nos importa, porque no tiene componente en X, que es la única que nos vale con la magnitud escalar que estamos haciendo ahora. Pero es una magnitud escalar que calculamos con vectores, es por eso que es necesario hacer todo este análisis. Bien, acá calculamos, retomando un poquito, el trabajo que ejerce Nicolás cuando arrastra el objeto, pero habíamos mencionado también estos 5 newtons que son producidos por el rozamiento. Ahora vamos a calcular eso. Entonces tenemos que el trabajo es igual a 5 newtons por los mismos 4 metros, no cambió la distancia que recorrimos, pero sí cambia el ángulo, porque como preguntaban recién, ahora el ángulo ya no es de 37 grados, como el de la fuerza. Ahora esto es un ángulo de 180. Eso genera que todo este término sea negativo, porque el coseno de 180 es igual a menos 1. Esto va a ser siempre así. Así que pueden memorizárselo con confianza. Así funciona el coseno del ángulo. Y esto da, pueden calcularlo, pero da menos 20 newtons por metros, que es lo mismo que decir menos 20 joules. La pregunta, perdón, ¿por qué sería el ángulo de 180? Bien, ¿por qué? Ahí te explico. Quiero armarte otro gráfico acá abajo que se vea bien. Tenemos esto, 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 esto y acá tenemos nuestro objeto. Cuando el problema te dice que se le aplica una fuerza y que el ángulo de la fuerza es de 37, ¿no? Esta es la fuerza que le aplicamos. Ese ángulo de 37 es este, porque es el ángulo que se tiene con respecto a el movimiento que va a realizar el objeto. Si el movimiento se va a realizar sobre el eje X,
que en este caso el eje X es el piso, se toma en cuenta ese ángulo. Y nos sirve porque el coseno de 37, si ustedes aplican una lupita, podemos ver que esto del ángulo con la fuerza que aplicamos, esto es un triángulo. De ahí viene, de trigonometría. Está muy feo porque mi letra es muy fea, estoy escribiendo con el mouse. Pero cuando calculamos el ángulo, lo que hacemos es calcular esta componente de acá, que quiero usar otro color para que se vea. Tuki. Estamos calculando un cateto. Por eso es el coseno del ángulo, porque calculamos la componente en X. Volviéndonos acá, cuando hablamos de el rozamiento, sabemos que es una fuerza que se realiza en la dirección opuesta hacia donde se desplaza nuestro objeto. Entonces va a ser para el otro lado. Y ahora el ángulo con respecto a dónde se desplaza es todo esto. Eso es un ángulo de 180. De ahí sale este 180 de acá. Por eso sabemos que vale menos 1. Ahí va. Y por eso el resultado que nos queda es negativo. Entonces, volviendo al problema, la sumatoria del trabajo quedaría como que W es igual a 48 joules, ya hablamos con joules tranquilamente, más menos 20 joules. Vamos a hacerlo así. Y eso nos da igual a 28 joules positivos. Esto es la sumatoria del trabajo total. ¿Alguna duda? Si se entiende esto, podemos seguir. Bien. Perfecto, bárbaro. Bien. Ahora, me parece que estaría bueno repasar antes de introducir energía cinética. ¿Se acuerdan? Debieron haberla visto y si no, por favor, revisen sus apuntes. Que había una fórmula por ahí dando vuelta en la que la velocidad, ¿sabes qué? No, voy a hacerlo con esto. Que la velocidad final en un movimiento al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Esta es una fórmula de la unidad anterior. Si no la vieron, no importa, lo vamos a ir explicando. Pero es una fórmula que sirve en cuanto al movimiento de objetos, ¿no? Que recuerden, está muy relacionado porque cuando aplicamos trabajo estamos moviendo objetos. Bien, de acá, de esta cosa bonita, salen muchas cosas. Pero también tenemos que recordar otra fórmula que es muy importante, que es que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Esto lo saqué de la fórmula que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto es una A.
Entonces podemos poner esto acá. ¿Estamos de acuerdo? No les estoy diciendo nada malo. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la fuerza sobre la masa por la distancia. ¿Estamos bien? ¿Nadie se me mareó? Si nadie se me mareó, digamos que cuando partimos del reposo todavía no movimos nada, la velocidad inicial es 0, ¿no? Y nos queda que, me está molestando un mosquito, la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por la fuerza por la distancia sobre la masa. Y si jugamos un poquito más, pasamos términos para un lado, para el otro, nos queda que la fuerza por la distancia es igual a la velocidad, que decimos que final, pero voy a poner solamente la b, igual no se olviden que esta es velocidad final, al cuadrado por la masa sobre 2 es igual a la fuerza por la distancia. Acá lo único que hice fue pasar de un lado al otro de la ecuación. Y si estuvieron prestando atención, saben que esto es trabajo. Y yo les voy a decir algo re loco. Esto de acá es la fórmula para la energía cinética. ¿Trabajo es igual a energía cinética? No, no es igual. Pero la energía cinética es una de las formas en las cuales se expresa el trabajo. ¿Me siguen hasta ahí? Si no, es importante que paremos y volvamos a explicar esto. Profe, tengo una consulta. Sí, Aunque no tengamos, o sea, sí, yo tengo la fórmula, la primera es la complementaria, ¿no? esta es de donde se desprende todo lo que estamos haciendo. Y la Claro, tuvieron yo que... la tengo en la hoja de fórmulas, la tengo como la complementaria, la ecuación complementaria. Sí, sí, O sí, sea, se puede, o sea, podemos sacarlo todo así como lo fuiste desglosando todo, podemos hacerlo así. Porque sí, obviamente no está así en la hoja de fórmulas, pero digamos, puedo sacar de ahí las aceleraciones igual a fuerza sobre masa. O sea, si en algún problema me llegan a pedir algo, yo lo puedo sacar de ahí, ¿no? Lo puedo desglosar así y usarlo de esa forma. sí, lo podés desglosar así. Lo único que recordá que esto está planteado cuando partimos del reposo, porque la velocidad Ajá, inicial tiene que ser igual 0. Y claro, bueno, esto es también un poco para que entiendas en qué situaciones se puede usar. Como física es una materia en la cual tenés que entender que no puedes usar cualquier fórmula cuando se te dé la gana, sino que tenés que entender que voy a usar determinadas fórmulas para determinadas situaciones. Tengo que entender la situación y tengo que entender la fórmula para decir van juntas. Acá lo que estoy claro, haciendo es decirte, ¿te acuerdas de esto? Bueno, los mismos fundamentos cuando partimos del reposo nos permiten llegar que cuando eso ocurre, el trabajo es igual a la energía cinética.
porque la energía cinética, si recordamos acá al comienzo de la clase, es la energía es la habilidad para realizar un trabajo. Y un trabajo es la energía transferida por una fuerza. Todo esto con respecto a el desplazamiento de cuerpos es lo que vamos a ver. No siempre el trabajo se va a expresar en energía cinética. Ya vamos a ver que hay otra energía que es la energía potencial, que es como complementaria. Entonces, como que bueno, se desprende de ahí, digamos. Si queda claro, sigo y me gustaría que se queden con que la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad cuadrada. Así que es esto. Di vuelta a las cosas porque convencionalmente se escribe de esta forma, pero quiero que entiendan qué es esto. Ahora bien, esto no va a ser siempre así, pero de acá se desprende y bueno, esto está bueno porque cuando no sabemos la fuerza aplicada, podemos calcular la energía cinética conociendo la masa. Si hay algún problema en el cual ustedes no le digan, che, fíjate que se aplicaron 15 newtons, pero te dicen que el objeto pesa 3 kilos, ustedes pueden calcular la energía cinética haciendo esto. Y saben que les va a dar el trabajo. Esto anótenselo, háganse una listita al costado, porque es otra forma de resolver problemas que les pueden llegar a dar en la guía o en los parciales finales, no sé qué tienen que rendir. Bueno, ahora vamos a salirnos un poco del molde y un poquito para cerrar, vamos a ver qué pasa cuando ya no tenemos un eje horizontal, sino que ahora tenemos un eje vertical. Para ello, les propongo que tengamos un cuerpo más o menos así, el cual se lo quiere levantar, ¿no? Tuki, hasta acá. Sabemos la masa y sabemos que la distancia, la altura, que ya le vamos a ir poniendo números, no hace falta que sea ahora, pero está fija, está determinada, ¿no? Entonces, la fuerza por la distancia, o sea, el trabajo, va a ser, empecemos por la distancia. Ahora fíjense que ya no estamos planteando eje horizontal, estamos planteando eje vertical. Bien. Quiero poner color para que se entienda bien. La fuerza, en este caso, que es vertical, se va a calcular como la masa por la gravedad, ¿no? Y la distancia, ya que es altura, se va a calcular justamente como la altura. Y esto que tenemos acá, tan lindo, es igual a la energía potencial, que es la otra forma que puede tomar el trabajo. Y entramos en algo muy importante, que es la ley de la conservación de la masa, la cual hay muchas formas de explicarla y expresarla, pero lo que a mí me importa es que les quede claro que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma,
por lo que la energía cinética inicial más la energía potencial, yo no sé por qué estoy escribiendo, inicial, tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a ir moviendo mi cuerpo de un lado al otro y en algunos momentos, o mi cuerpo se va a ir moviendo, la energía cinética va a pasar a ser energía potencial y la energía potencial va a pasar a ser energía cinética, pero desde luego lo que nos tiene que quedar en claro es que la energía total, esto no sé si está en alguna guía, pero yo les doy la fórmula, o el trabajo, va a ser igual siempre a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, si yo tengo un cuerpo que se mueve así, por ejemplo, acá va a tener una determinada energía cinética, acá otra, y a medida que una sea la otra, o sea, ¿sabe qué? Mejor lo voy a explicar de otra forma distinta, pero la energía se va a ir transformando de potencial a cinética. Bien, por ejemplo, tengo un objeto que pesa, quiero escribir, 15 kilos. No, simplifiquemos, que pesa 1 kilo. Y que ese objeto yo lo estoy teniendo con la mano. Y va a caer al piso. Ese es el piso, ¿no? Y esta es la distancia. Si esta distancia son, ponele 10 metros, porque yo estoy parada arriba de un edificio, acá mi energía potencial es máxima. ¿Por qué digo que es máxima? Porque podemos definir a la energía potencial como la energía que tiene un cuerpo, poner enter, por su posición la dislexia en un determinado campo de fuerza. Hablamos de la gravedad normalmente, ¿no? Y la energía cinética, en cambio, para que les quede la definición, sería igual a la energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento. Entonces, cuando el cuerpo está quieto, no tiene energía cinética, por lo cual hablamos que cuando yo lo sostengo, toda la energía que tengo es potencial. ¿Entienden por qué? Si no se está moviendo, no hay energía cinética. Hay solo energía potencial. Bueno. Y también es importante entender que cuando el objeto caiga y llegue acá, ya va a estar en una determinada posición en la cual no
puede caer más. Entonces, no puede transformar más su energía en energía cinética, no puede provocar más movimiento. Por lo tanto, cuando llega acá, la energía potencial es igual a 0. Y acá, la energía potencial es igual a esto. A la masa por la gravedad por la altura. ¿No? Entonces, si vemos un poquito mejor, podemos calcular la energía potencial como 1 kilogramo. Perdónenme lo que voy a hacer, voy a simplificar la gravedad a 10, yo sé que es 9,8 a 10 metros sobre segundo al cuadrado por 10 metros. Y ustedes si quieren pueden ponerse bien ahí como cuánto era Newton, que eran kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, recuerden que la energía, sea potencial o cinética o trabajo, se mide en joules. Así que pueden hacer el seguimiento de las unidades para no confundirse, pero esto va a dar una energía potencial igual a 100 joules. ¿Y acá qué pasa? Si la energía potencial es 0, podemos saber que la energía cinética es 100 joules acá, en este punto. Entonces, antes de soltar el objeto, tiene la capacidad, por lo tanto, como todavía no se está moviendo, es energía potencial y es máxima la energía potencial y la energía cinética es 0. Una vez que cae, en este punto de acá, justo cuando toca el suelo, la velocidad es máxima. Entonces, como la energía cinética, y quiero volverme acá, ¿a dónde estaba? Acá. Como la energía cinética depende de la velocidad, todo lo que voy a tener es energía cinética. Y cuanto mayor sea mi energía cinética, es o porque mayor es mi masa o porque mayor es la velocidad alcanzada. Si yo quisiera calcular la velocidad del objeto, que es un problema típico, y con esto vamos a cerrar, tenemos que tomar el punto acá, cuando la velocidad es máxima. Entonces, nos planteamos la fórmula de la energía cinética. Podemos decir que la energía cinética va a ser igual a 100 joules en este punto y por lo tanto va a ser igual a 1/2 por la masa. ¿La masa era? Sí. Por 1 kilogramo por la velocidad al cuadrado. Entonces acá no nos queda otra más que despejar la velocidad. Esto te va a quedar que la velocidad al cuadrado
es igual a la energía cinética por 2 sobre la masa. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado, que no sé si se acuerdan, pero era velocidad final, por eso estamos tomando esto también, va a ser igual a 100 por 2 sobre 1, 100 joules, que son newtons sobre 1 kilogramo, que son newtons por metros. Ay, perdón, yo no quiero que se confundan. Esto es una J de joules. Recuerden que los joules son igual a newton por metro y que newton era igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, si no me equivoco. Entonces después le van a despejar esto y les va a quedar en metros sobre segundos. Sí, creo que sí. Y les va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a la raíz de 200 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esto se simplifica, o bueno, sí, me queda porque metro por metro. Bueno, el punto. La raíz va a simplificar las potencias y esto no hace falta que lo calculen, da alrededor de 14. Creo que 14.1 metros sobre segundos, y esa es la forma de calcular la velocidad máxima final de un objeto utilizando la energía. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bueno, si se entendió, hasta acá llega la clase. Dimos un paseo por trabajo, energía cinética, y llegamos a energía potencial. Y bueno, si tienen alguna otra duda, ya saben, pueden mandar un mensaje, coordinamos una clase o bueno, se ve. Pero hasta acá llegaría todo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias Gracias, a profe. ustedes. No, por favor, cuídense mucho.